Estamos en un momento histórico donde, como siempre digo, los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Y para poder salir de esta perplejidad estoy convencido de que tenemos que renunciar a las armas melladas, que decía el Che, del pensamiento antiguo y tener el coraje de pensar las cosas de manera diferente. Decía Gramsci en los años 30 que los momentos de crisis, en una frase muy repetida, son momentos donde lo viejo no termina de marcharse, pero ya no vale, y lo nuevo promete mucho, pero todavía no ha llegado. Y es en ese momento de incertidumbre cuando surgen los monstruos. Los monstruos son esas personas envalentonadas que usan nuestra perplejidad para convertirnos en su aperitivo, su plato principal y su postre. La ecuación de la transformación, ¿no? De repente tú el dolor lo analizas y el dolor lo conviertes en conocimiento, el dolor lo conviertes en saber. Una vez que tú has convertido el dolor en saber, pretendes, ¿no?, acabar con él, y entonces aparece el momento de la voluntad, ya es doler, saber, querer. Cuando tú quieres acabar con tu dolor, aparece el momento político. Entonces ya es doler, saber, querer y poder. Y cuando ya al final puedes, llega el momento, el día real de la transformación, que es doler, saber, querer, poder y hacer. Pero fíjense ustedes que si no asumimos que nos duele o no entendemos que nos duele, ¿por qué demonios vas a cambiar absolutamente nada? Vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente, donde constantemente nos están intentando distraer para que no nos fijemos en lo importante y sobre todo para que no analicemos el dolor. Elder Câmara, el obispo brasileño, dice: ¡ay! Si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Que no podemos salir allá afuera, en el momento de mayor crisis de nuestro sistema económico, no podemos salir allá afuera con mentalidad de perdedor. No podemos salir allá afuera simplemente a esperar, a recoger las migajas que caigan de la crisis del régimen del 78. La religión es otra pista que se ha fundido. Decimos que no somos religiosos, pero no nos hemos dado cuenta de que la muerte de Dios ha dejado a la sociedad sin sustento moral, porque no hemos hecho el esfuerzo de ver cómo sustituíamos ese entramado moral que antes tenía Dios. Miren ustedes, tenemos ahí una asignatura pendiente de cómo vamos a reconstruir los entramados morales de nuestra sociedad. Porque si de repente antes habíamos delegado en la Iglesia esos entramados legales, se lo hemos retirado a la Iglesia o la Iglesia ya no los cumple, ¿qué hacemos? Nos quedamos absolutamente otra vez colgados en la intemperie de la historia. Esta quiebra, ¿no?, de los elementos de certeza de nuestras sociedades nos hacen que estemos muy perplejos, ¿no? Me gusta mucho la frase de Woody Allen: Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo mismo me encuentro francamente mal. Esta pérdida de certezas nos está infantilizando. Infante, infonis, es el que no fona, el que no tiene voz. Y siempre que alguien no tiene voz, tiene que haber a su lado un adulto, que es el que habla por ti. La infantilización nos está trasladando a nosotros adultos un rasgo muy de los niños, que es tener miedo. Y esto es peligroso. ¿Saben por qué? Porque el miedo nos paraliza. Un miedo que es a veces consciente y a veces inconsciente. Pero cuando tenemos miedo, o nos quedamos paralizados o buscamos al adulto que nos saque del miedo. Y por eso, ahora mismo en nuestras sociedades occidentales es tan apto para el caldo de cultivo de los autoritarismos. Qué fácil es que a gente con miedo y que encima no entiende nada porque están cambiando todos los referentes, qué fácil es que venga alguien a decirte: pues yo te voy a solventar las cosas, porque tú eres de aquí, tu vida es una mierda, pero tú eres de aquí, como dice una señora que se ha dedicado a la política siempre y que lo que está haciendo es alimentando solamente un elemento de identidad que lo que necesita es un enemigo siempre externo para generar miedo, para que al final, como no planteas ningún tipo de cambio al modelo, lo único que ofreces es el humo de la identidad. Estoy hablando, obviamente, de UPyD, ¿no? Hay un elemento importante y es que, como los niños, igual que somos miedosos, somos también caprichosos. Y a mí eso me preocupa profundamente. Fíjense ustedes que en política resulta que exigimos a los políticos que nos lideren, pero también que nos escuchen. Exigimos a los líderes que sean
muy capaces ideológicamente, pero luego también muy flexibles. Les exigimos que sean excepcionales y también que sean muy humildes. Este tipo de errores o este tipo de peticiones absolutamente incompatibles, ¿saben por qué son? Porque como los niños hemos delegado la política. Y en vez de entender que la política debe ser algo que construyamos nosotros, la externalizamos, que diría nuestra relaxing cup of alcaldesin, ¿no? La externalizamos la política y al final, cuando los políticos pues incumplen las tareas para solventar los problemas, nos quedamos absolutamente, ya digo, desarmados. La oferta ante todo este marasmo es, por un lado, consumismo y el otro, libros de autoayuda, como la gran solución que te hacen. Estás triste, compra. Estás aburrido, compra. No sabes qué hacer con tu vida, compra. O endeúdate para que puedas tener el deseo de consumo cubierto. Y al mismo tiempo, como eso no te va a solventar tus problemas, pues si eres de una sociedad muy rica, solventa tus problemas con antidepresivos. La única autoayuda eficaz es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Hemos escuchado 1000 veces la frase: hijo, no te signifiques. ¡Qué horror! Porque ese hijo, no te signifiques, nos hacía ser insignificantes. De no significarnos, nos hemos hecho insignificantes. Y nos hemos hecho insignificantes, fíjense ustedes, cuando hemos interiorizado un sentido común que va en dirección contraria a nuestra posibilidad de la alegría. Nos han dicho que esto es una lucha de todos contra todos, que somos malos por naturaleza, que tenemos que pelear y que el que gane se lo ha ganado y se lo merece, porque para eso ha ganado. Y nos han hecho creer que hemos hecho zombies todos, lógicamente para pelearnos, pero qué mentira. La conclusión de todo esto es que nos hemos hecho zombies todos. Nos hemos hecho zombies porque hemos comprado el discurso individualista. Hemos comprado el discurso del modelo neoliberal que se resume en una idea: sean ustedes empresarios de ustedes mismos. Y eso es ser neoliberal. Es decir, basarse en el individualismo y en la competitividad, en vez de basarse en elementos colectivos y en elementos cooperativos. Hay 3 elementos que no nos damos cuenta y que se nos han metido en los tuétanos para mordernos estos zombies. El primero, se ha mercantilizado el mundo. El mundo entero se ha convertido en una mercancía. Nuestros mayores no vivieron en un mundo tan mercantilizado. Es una mercancía comer, beber, respirar, el deporte, el amor, la amistad, el cariño, el sexo. El mundo se ha convertido en un enorme supermercado donde lo único que te impide ser un dios es tener dinero para conseguir cualquier cosa, porque todo se ha convertido en una jodida mercancía. ¿Terroristas nosotros? ¿Terrorista vuestra televisión? ¿Terroristas vuestros anuncios? ¿Terrorista vuestra cosificación de las mujeres, de los seres humanos, de los trabajadores? Vosotros sí que sois terroristas. También nos han hecho zombies precarizándonos laboralmente. Pero si tenemos miedo de que cualquier pequeño tropiezo nos lleve otra vez a la casilla de salida, si la gente hace una carrera, 2 carreras, un máster y se tiene que ir a trabajar fuera, exiliados económicos, y encima estos sinvergüenzas dicen que nada, es una aventurilla. Manda narices. ¿Qué hacer? Muchas cosas. Primero, tenemos que desaprender. Aquella pintada que vimos en Buenos Aires no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Tenemos que desaprender nuestros propios tapones. Tenemos que desaprender todo aquello que nos dice que no se puede. Tenemos que desaprender que el 90% es menos que el 10%. Tenemos que ser desobedientes, irreverentes. Irreverentes con cualquier tipo de autoridad. La monada ha triunfado y nos ha marcado camino porque no han creído al alcalde que les dijo: ah, vale, sí. Ya os creo, venga. Regresad a vuestra casa. Y dijeron: no vamos a hacerlo. La marea blanca nos ha dado otra lección, porque no han creído en las mentiras del gobierno que decían: sí, lo vamos a hacer. No. Hasta que no lo veamos, no vamos a salir de la calle. Por tanto, fíjense ustedes, desaprender todas estas cosas que se convierten en nuestras propias cárceles. Redenominar. Esto no es una democracia, esto es una cleptocracia. No asumir sus explicaciones, no asumir sus relatos, que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades y decir: no, eres tú que me estás robando.
y aprender también en esa redenominación que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero que quizá, y eso lo tenemos que decir nosotras y nosotros, quizá hayamos vivido por encima de nuestras necesidades. Tenemos que recuperar todo lo que hemos delegado. Si no recuperamos todo lo que hemos delegado, seguiremos siendo infantes y tendrá que venir el adulto. Le entregamos a la Iglesia el sentido y la trascendencia. Y cuando la Iglesia no nos cumplió, nos quedamos vacíos, a lo sumo teniendo que comprar libros de autoayuda. Le entregamos la economía a los economistas. ¡Qué sinvergüenzas los economistas! ¡Qué sinvergüenzas que han hundido las facultades de economía con sus recetas, el mundo, y que me digan alguna facultad de economía que ha cambiado sus planes de estudios? Sinvergüenzas. Es como unos médicos que estuvieran mandando una medicina que mata y siguen mandando la misma medicina que sigue matando. Sinvergüenzas. ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos delegado el conocimiento económico en los economistas. Hemos delegado la política a los políticos, a los representantes, a los profesionales. Hemos delegado la vida de las mujeres al patriarcado y resulta que te descuidas un poquito y te mandan otra vez 35 años hacia atrás. Acabamos de ver lo que ha pasado en el Consejo General del Poder Judicial. Se reparten entre los partidos políticos, algunos que nunca tienen que haber estado ahí, también. Se reparten los jueces del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y la ciudadanía qué hace? Mirar simplemente. Tenemos que recuperar todo lo delegado. Cuarto, tenemos que situarnos en las rendijas. Hay mucha pared, pero también hay grietas. Quien piense que solamente hay grietas se equivoca porque todavía hay mucha pared. Pero quien ignore las grietas está ignorando que las grietas están marcando la tendencia. Y al mismo tiempo, fíjense ustedes, porque hay mucha pared, tenemos que tener voluntad política. Tenemos que atrevernos a ser mayores. He dicho 1000 veces y lo sigo pensando que la solución de nuestro país no es electoral. En las elecciones la gente disputa solamente listas, disputa nombres, disputa cosas que no son relevantes, porque nadie piense que nos interesan realmente las elecciones. No, nos interesa sobre todo lanzar una metodología para que el pueblo vuelva a participar y para que las fuerzas políticas salgan de su ensimismamiento. Necesitamos voluntad política, necesitamos interrumpir los circuitos de reproducción, tenemos que echarle mucha imaginación, tenemos que atrevernos a experimentar. Los piqueteros en Argentina dijeron, a ver, si somos desempleados, ¿cómo vamos a hacer huelga? Y entonces tuvieron que inventarse otras formas de protesta para que fueran escuchados, y allá se fueron a inventar nuevas formas. Tenemos la obligación de inventar las nuevas formas para que nos escuchen, porque las peleas que no tienen nombre no existen. Tenemos que defender lo común. Común viene de comunis y lo contrario de comunis es inmunis, lo que no nos afecta. Y nosotros, lo común es lo que nos afecta, porque somos nosotros, el pueblo, lo común. Y lo último, necesitamos situarnos en una hipótesis, esperanza. Tenemos que salir de esta melancolía. Somos el 90%. Nos están robando la alegría y la vida. Tenemos la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones. No tenemos mentalidad de perdedores, al revés. Sabemos que podemos ganar. Somos más listos, somos más alegres. Soy un pesimista esperanzado. Pesimista por todo lo que les he planteado, porque la pelea no es sencilla, porque tienen los medios de comunicación. Fíjense ustedes, al final terminan echando hasta Pedro J. Tienen los medios de comunicación, tienen los periódicos, las televisiones, las radios, los bancos, la ley electoral, la Constitución, la diplomacia, tienen todo, pero nosotros tenemos una serie de cosas, uy, qué fuertes son. Nosotros tenemos la dignidad y la decencia. Y las dos, la dignidad y la decencia, tienen la palabra dec en su raíz. Y es eso que tenemos dentro que no te lo pueden quitar ni en un campo de concentración. Y cuando la gente hace valer esa decencia, no hay muros lo suficientemente altos ni montañas lo suficientemente fuertes. Cuando de repente la dignidad se une y se hace ganas de transformar, eso no se frena. Hemos visto que en otros lugares del mundo han ganado. Hemos visto que en otros lugares han salido de este agujero. ¿Cómo? Poniéndole pasión, arriesgándose, atreviéndose, juntándose, creyéndosele, doliéndoles.